Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación para poder presentarles a ustedes. Me pidieron presentar sobre biológico en artritis psoriásica y espondiloartritis y decidí ser un poco más práctico y ante la contingencia de la ley Ricarte-Soto que empezó a tener su vigencia el mes pasado para artritis psoriásica, quise enfocar la presentación en eso. Como muchos de ustedes saben, el protocolo 2019 de la ley Ricarte-Soto incluye a la artritis psoriásica con la posibilidad de postular a los pacientes a 4 medicamentos: golimumab, etanercept o adalimumab, que son anti-TNF, o secukinumab, que es un anti-interleuquina 17. La población objetivo de la ley Ricarte-Soto son los pacientes con artritis psoriásica moderada a grave que es refractaria a tratamiento habitual. Y acá ingresan tanto los casos nuevos como también los pacientes que ya vienen usando estos biológicos y que se pueda certificar que cumplen los criterios previamente haber iniciado los biológicos que exige la ley. Y acá hay un punto importante, que los criterios de inclusión que exige la ley para incluir pacientes con artritis psoriásica son básicamente dos. El paciente puede tener un compromiso periférico o un compromiso axial. Cuando el paciente es de predominio periférico el compromiso, es decir, manos, pies, rodillas, lo que se exige es que la enfermedad esté activa, según los criterios DAPSA de actividad, a pesar del uso de 3 drogas modificadoras de la enfermedad no biológicas. Y ahí es un poco problemático porque efectivamente se exige el uso de metotrexato, sulfasalacina o leflunomida y que hayan fallado esos 3 medicamentos tanto en combinación como por sí solos, por al menos por un periodo de 6 meses. Y ahí lo que uno podría preguntarse es cuál es la utilidad de cada uno de estos medicamentos y si uno está dispuesto a someter a los pacientes con artritis psoriásica a cada uno de estos, sabiendo que leflunomida, si bien tiene una relativamente buena evidencia de utilidad en artritis psoriásica, en la piel no, metotrexato, su evidencia en artritis psoriásica en la parte articular, en cuanto a la evidencia publicada, no es tan buena, aunque en la práctica nosotros lo usamos mucho, y para sulfasalacina la evidencia es muy poca. Entonces, la evidencia es aún menor de usarlo en forma combinada. Entonces, someter a los pacientes a esa combinación, a esos 3 medicamentos, para poder postularlo a la ley Ricarte-Soto es un problema. Y la segunda opción es si los pacientes tienen un compromiso axial de la columna. Y acá es un poco más fácil, salvo que se exige que el paciente tenga un informe de un radiólogo de que hay compromiso axial, tanto en la columna o de la sacroiliaca. Y ese también es un problema porque efectivamente el compromiso axial en artritis psoriásica no está bien definido mundialmente, entonces no se puede aplicar los mismos criterios que uno ocupa para espondilita anquilosante para el compromiso axial de columna en la artritis psoriásica. Entonces, si bien tiene también ese problema, me parece menos problemático que los pacientes con solo compromiso periférico. Entonces, tenemos esas dos vías, los pacientes con compromiso periférico y axial, pero en artritis psoriásica no solo el compromiso es articular, puede estar la artritis periférica, puede estar la enfermedad axial, pero también hay entesitis, que es el compromiso de los tendones, donde se unen con el hueso, ¿cierto? Para decirlo en forma simple, la dactilitis, esto que se hinchan los dedos por inflamación de los tendones, la piel, no, ni hablar, las uñas también. Y hay otras consideraciones que tomar cuando vamos a elegir una terapia crónica en un paciente, las preferencias del paciente, los medicamentos concomitantes, las manifestaciones psicosociales, la personalidad del paciente. Y también en forma importante cuando vamos a decidir un biológico, las comorbilidades y otras manifestaciones extraarticulares, además de la piel, problemas oculares o intestinales que pueden tener estos pacientes en el contexto de una espondiloartritis, donde puede ser el contexto de enfermedad en la columna, más psoriasis, más uveitis, más enfermedad inflamatoria intestinal, que ocurre en un porcentaje no menor de pacientes. Entonces, tenemos estas 4 alternativas para iniciar y para postular a nuestros pacientes. Y lo que yo voy a intentar hacer es guiarlo un poco, porque le pueden llegar de este tipo de pacientes a tanto a dermatólogos, gastroenterólogos, oftalmólogos incluso, y el reumatólogo va a tener que decidir a este paciente que puede ser consultante con todas estas 4 especialidades, a qué biológico lo voy a postular. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es un ejercicio de cómo elijo el primer biológico cuando voy a postular a un paciente a la ley Ricarte-Soto con estas 4 opciones. Entonces,
como primer paso hay que evaluar qué tipo de compromiso articular tiene. Entonces, lo que yo les propongo es que efectivamente el primer paso sea evaluar si tiene compromiso axial, es decir, si tiene compromiso en la columna. Si ya está el diagnóstico de artritis psoriásica y hay historia de dolor espinal, para cumplir los requisitos efectivamente necesitamos al menos una imagen de las articulaciones sacroiliacas o de la columna y que esté informada por el radiólogo. Entonces, ¿por qué ese primer paso? Uno, porque es más fácil postularlo. No vamos a tener que pasar por metotrexato, sulfasalacina, la flunomía por 6 meses y que fallen y la toxicidad. Entonces, efectivamente, si hay compromiso axial, es mucho más fácil postularlo si es que está objetivado. En cuanto a los diferentes medicamentos que tenemos disponibles en la ley Ricarte-Soto, no hay mucha diferencia, la verdad, en cuanto a su utilidad en el compromiso axial, y eso sí lo extrapolamos de estudios de espondiloartritis. Estudios solamente de pacientes con artritis psoriásica, con compromiso axial para los diferentes biológicos que tenemos, la verdad es que no existen estudios buenos, porque la definición de artritis psoriásica axial es muy mala, entonces varía de estudio a estudio, a veces es la opinión del paciente, a veces son los criterios de espondiloartritis axial. Entonces, los estudios generalmente donde sacamos los datos son de espondiloartritis axial y no necesariamente es artritis psoriásica. Pero si extrapolamos esos estudios, no habría una diferencia en la respuesta en cuanto a adalimumab, etanercept, o golimumab o secukinumab, por lo menos en los endpoints que se manejan. Y la otra razón para ver como primer paso si los pacientes tienen compromiso axial es porque si tienen compromiso axial, en general tienen una peor enfermedad. Más psoriasis en piel, más compromiso en la uña, más entesitis, peor calidad de vida, más depresión. Todos los valores que uno pueda medir son peores. Entonces, efectivamente, vamos a detectar pacientes que se pueden postular más fácilmente y probablemente también a los pacientes más graves. Entonces, siendo ese el primer paso, nos ayuda a detectar pacientes, postular más rápido, pero no seleccionar entre un biológico y otro. Ahora, si no hay compromiso axial y tenemos pacientes solo con compromiso periférico, lo que pide la ley es evaluarlo por esta escala que es el DAPSA, que es el DAPSA clínico, que espero que se alcance a ver, pero efectivamente lo que mide son articulaciones dolorosas y articulaciones tumefactas. Eso es lo que mide. No mide la entesitis, no mide la dactilitis. Entonces nosotros estamos viendo en más de 60 articulaciones si hay tumefacción o dolor. Y uno suma los puntajes, eso hay también una evaluación global del paciente de la actividad de la enfermedad y una evaluación del dolor, que es por una escala visual análoga, y si es mayor de 13 se considera que está activo. Entonces, queda fuera de esta escala la entesitis y la dactilitis, y eso lo vamos a tener que evaluar por nosotros mismos, si efectivamente vale la pena dirigir el tratamiento por la entesitis y la dactilitis también. Entonces, cuando hay compromiso, este es el puntero, ¿no? ¿Sí? No. Y acá en la pantalla puedo... Puntero láser, ahí sí. Ahí, perfecto. Sí. Entonces, cuando vemos el compromiso articular que se mide en la mayoría de los estudios por las escalas de ACR 20, 50, 70, vemos que no hay mayor diferencia entre los distintos medicamentos que tenemos disponibles, tanto etanercept, adalimumab, golimumab o secukinumab. Entonces, al parecer no hay uno mejor en cuanto a articulaciones tumefactas y dolorosas. Pero adalimumab y secukinumab están tratando de diferenciarse y a través del compromiso compararse indirectamente con los otros biológicos, tratar de establecer una mejor respuesta. Entonces, primero fue Humira, adalimumab, que efectivamente sacó un estudio en el 2017 de comparación indirecta con secukinumab y que mostraba que tenía mayor respuesta al comparar los estudios indirectamente. Después, al año siguiente, Novartis sacó el estudio de secukinumab mostrando que indirectamente era mejor que Humira. Entonces, la diferencia principal entre ambos estudios es que uno excluyó a un estudio, el otro lo incluyó, y que tienen metodología diferente dependiendo de quién lo financiaba, uno siendo AVI y el otro Novartis. Entonces, efectivamente no se pueden sacar conclusiones a través de estos estudios. Si uno lo mira de distintas metodologías, si uno es mejor y de otra metodología el otro es mejor. Así que están intentándolo y también se están tratando de diferenciar. Entonces, han sacado estudios en cuanto a la progresión radiográfica. Primero secukinumab, ya en este estudio publicado en el 2018,
en que mostró que efectivamente la progresión radiográfica en articulaciones periféricas se veía reducida en comparación con placebo. Llama la atención y no se pudo explicar muy bien en el estudio y en preguntas que se hicieron después por qué la mayor respuesta fue con la dosis de 150 y sin carga versus lo de 150 con carga o 300. Llama un poco la atención, quizás las características basales de los pacientes, pero algo que se ha criticado en el estudio y que no se ha podido explicar más por qué los pacientes con menor dosis de secukinumab tuvieron menor progresión radiográfica. Y ya este año, recientemente en junio, se publicó el estudio de adalimumab, en que también se inhibe la progresión radiográfica, independientemente de si los scores clínicos mejoraron o no. O sea, no importa que el DAPSA no haya mejorado, igual en este estudio mostraron que la progresión radiográfica se detenía en comparación con placebo, en que sí había progresión. Entonces, efectivamente, si bien en los criterios clínicos parece no haber diferencia entre golimumab, etanercept, secukinumab y adalimumab, secukinumab y Humira han estado tratando de hacer más trabajo y han demostrado mayor utilidad, al menos desde el punto de vista radiográfico. Después tenemos problemas de algo que no evalúa la ley Ricardo-Soto dirigidamente, no hay escala ahí que uno tenga que medir de entesitis o dactilitis, pero los pacientes lo pueden presentar, es algo que se ve frecuentemente en psoriasis. Y en cuanto a, hay pocas revisiones que permitan comparar la utilidad de los distintos medicamentos en dactilitis y entesitis, pero al parecer no hay una diferencia significativa, siempre hay más evidencia para dactilitis y entesitis entre los anti-TNF para adalimumab y golimumab. Para etanercept no hay tanta evidencia. Y sí hay muchos estudios con secukinumab. O sea, secukinumab efectivamente ha hecho un trabajo importante en los estudios con entesitis y dactilitis. Y eso le da cierta ventaja. Si bien parece no haber diferencia entre los anti-TNF e interleuquina 17, la evidencia es más robusta para secukinumab y de los anti-TNF disponibles hay más evidencia con golimumab, principalmente en entesitis, y mucho menos con etanercept, y adalimumab se queda un poco al medio ahí. Entonces, y en la práctica clínica, cuando un paciente es puramente entésico, no tantas articulaciones tumefactas, pareciera haber una mejor respuesta con los anti-interleuquina 17 que con los anti-TNF, pero eso no está tan bien demostrado en los estudios. Entonces, el siguiente paso, ya pasamos del compromiso articular, nos decidimos efectivamente si hay compromiso axial, nos vamos por esa vía, si hay compromiso periférico, quizá tener un poco de ojo que si nos preocupa la progresión radiográfica o no, y si tiene compromiso entésico o dactilitis también podríamos elegir un biológico sobre otro. Si ya por eso todavía no podemos diferenciar, ¿no? El siguiente paso sería ver por los compromisos extraarticulares. Entonces, en cuanto a la piel, y acá es el PASI 65, efectivamente el que se queda atrás es etanercept, el que en los estudios ha demostrado la menor tasa de respuesta. El resto, golimumab, adalimumab y secukinumab tienen tasas de respuesta bastante similares. Etanercept se queda atrás al menos en los estudios que han publicado. Secukinumab ha sacado más estudios en cuanto a la piel y tiene una buena base de estudio en la piel que ha demostrado buena respuesta, principalmente con la dosis de 300 miligramos, siempre más que con la de 150. Y también tiene un estudio de comparación con un anti-TNF, claro que eligieron al anti-TNF con menor respuesta, entonces era como evidente que iban a ser un poco mejores. No hay estudios de comparación con adalimumab o golimumab en cuanto a la piel, y los estudios indirectos tienen una tasa de respuesta similar. Entonces, cuando uno ve la piel, uno podría decir están bastante parejos, salvo por etanercept, que parece ser peor. En cuanto al compromiso intestinal, en primer lugar, claramente está, si hay enfermedad inflamatoria intestinal, está adalimumab, que tiene aprobación tanto en Crohn como colitis ulcerosa. En segundo lugar, golimumab, que está aprobado para colitis ulcerosa, pero también hay estudios que reportan utilidad en enfermedad de Crohn. Y etanercept no tiene utilidad demostrada en enfermedad inflamatoria intestinal, y los resultados para secukinumab no fueron los esperados en enfermedad inflamatoria intestinal, incluso existiendo la preocupación inicial de un aumento de la incidencia de casos de enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes que iniciaron el tratamiento. Ahora, salió un estudio grande, después un estudio retrospectivo de más de 7.000 pacientes, en que los casos incidentes en verdad fueron poco comunes, pero algunos grupos aún recomiendan precaución y vigilancia cuando se estamos usando secukinumab en cuanto a los casos incidentes de enfermedad inflamatoria intestinal.
En cuanto a uveitis, de nuevo adalimumab es el que tiene mayor evidencia. En segundo lugar, golimumab tiene evidencia pero menos. Etanercept sin utilidad, al igual que secukinumab, que secukinumab mostró utilidad pero solo en la dosis cuando se usó intravenoso, en dosis altas. En las dosis subcutáneas que nosotros vamos a usar no demostró utilidad en uveitis. Entonces, si ya pasamos por las manifestaciones extraarticulares y todavía no podemos elegir, nos vamos a las comorbilidades. Y acá los anti-TNF tienen mayor evidencia en reducción de los eventos cardiovasculares, en menor riesgo de incidencia de diabetes mellitus. Hay que tener ojo con la insuficiencia cardíaca, que si ustedes pueden haber leído que hay alguna contraindicación en cuanto al uso de los anti-TNF, pero eso está dado por un estudio en que se usó infliximab en 10 miligramos por kilo, una dosis muy alta que nosotros no usamos, y que ahí los pacientes con falla cardíaca fallecieron más. Pero en cuanto a las dosis que nosotros usamos actualmente para nuestra artritis, la verdad es que esa evidencia de mayor mortalidad no está. Pero quedó ese warning para todos los anti-TNF a partir de ese estudio. Y secukinumab le faltan un poquito más de estudio en cuanto a mortalidad cardiovascular y diabetes, pero al menos pareciera no aumentar el riesgo, aunque no está claro si lo disminuye. Y tuberculosis latente, que puede ser bien importante en nuestra población. Ahí claramente la ventaja es para secukinumab, como anti-interleuquina 17, no muestra evidencia de aumento de las infecciones con tuberculosis. Y por último, los costos. Puede que cuando nosotros nos enfrentemos a los pacientes, la verdad, como está en la ley Cartesoto, no nos importe mucho eso, y la manera de estudiarlo es bastante difícil, pero este estudio, que es un metaanálisis de redes, que probablemente muchos de ustedes están leyendo, que son los nuevos metaanálisis que están saliendo con nuevos métodos estadísticos, que son algo más complejos, pero se supone que son mejores que los metaanálisis normales. Se hizo en cuanto a los costos en Estados Unidos de los diferentes biológicos para artritis psoriásica. Y los anti-TNF parecían tener alguna ventaja, adalimumab principalmente sacando un menor costo por respondedor, o sea, por paciente que respondía parecía haber un menor costo de uso con adalimumab. Pero hay que tomar en cuenta que acá no pudieron tomar en cuenta las características basales de los pacientes, y los estudios son de diferente época. Los anti-TNF, cuando no había nada más, probablemente los pacientes con secukinumab ya habían pasado por anti-TNF cuando empezaron. Entonces hay que tomar con precaución los análisis de costo, y los números para tratar se los voy a mostrar un poquito mejor acá en el gráfico. Acá vemos en la parte de abajo el aumento de costo para la artritis, ¿de acuerdo? ACR 50 y ACR 70. Y acá vemos por piel, por PASI 75 y PASI 90. Entonces, vemos que efectivamente etanercept, principalmente en la parte de la piel o en conseguir respuestas articulares más profundas, se escapan de los costos. O sea, necesitamos usar más droga para lograr más respondedores, y eso va aumentando los costos a futuro. Entonces, los análisis de costos son bien difíciles, pero etanercept pareciera escaparse un poquito en los pacientes con artritis psoriásica. Entonces, como conclusión, son 7 pasos los que yo les propongo, efectivamente, para decidir qué biológico van a iniciar en estos pacientes que tienen artritis psoriásica. Primero, si tienen compromiso axial, son los con peor enfermedad, más fácil de postular. Después, si hay compromiso periférico, secukinumab y adalimumab han hecho el mayor trabajo para diferenciarse y han demostrado beneficio radiográfico. Y hay que tener ojo con entesitis y dactilitis, ahí quizás secukinumab parece ser mejor. Si hay compromiso en la piel, etanercept, y si es muy importante, etanercept es el menos útil, así que hay que tomar eso en consideración. Si hay compromiso intestinal, adalimumab es el más útil, secukinumab y etanercept sin beneficio demostrado, lo mismo si hay uveitis. Y en comorbilidades, el beneficio cardiovascular y en cuanto a la diabetes está más demostrado con los anti-TNF. Y si hay tuberculosis latente, tenemos la opción de secukinumab o simplemente darle el tratamiento para una tuberculosis latente y elegir el anti-TNF también. Y en cuanto a los costos, muy difícil de medir, pero etanercept pareciera escaparse principalmente por la poca respuesta que tiene en la piel. Y eso les quería presentar. Muchas gracias.